Bienvenidos todos a esta retransmisión en donde vamos a tener la oportunidad de compartirles un artículo científico e información acerca de un deporte de altura y pues evidentemente sumamente importante e interesante. Así que vamos a comenzar. Estamos representando a Ingeniería Educativa, al Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Estoy realizando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Mi asignatura son bases fisiológicas y genéticas, a cargo del catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Tenemos la fortuna de ser parte de su grupo de enseñanza. El doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa es médico cirujano y partero. Hizo una especialidad en medicina respiratoria, también hizo una subespecialidad en funcionalidad pulmonar y cardiopulmonar, en una maestría en ciencias, un doctorado en salud pública y un postdoctorado en ciencias de la educación. La verdad es que es un honor siempre estar direccionados por esta talla de catedráticos. Mi nombre es Claudia Leticia Cobo Salinas, soy licenciada en nutrición humana por parte de la UAM Xochimilco y también soy maestra en nutrición deportiva por el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Estamos en la Ciudad de México y bueno, vamos a compartir este video con información importante el 15 de octubre del 2023. El estudio que analizamos y que dio pauta a esta videograbación se titula Asociación de variantes genéticas relacionadas con la variación estacional de la fuerza muscular y la capacidad aeróbica en esquiadores de élite. Aquí en la presentación ustedes podrán checar el DOI para que lo puedan consultar sin ningún problema. ¿Cuáles son el objetivo de este análisis? Pues bueno, es finalmente el analizar propiamente dicho este artículo científico y darle difusión a través de herramientas tecnológicas como podcast y YouTube, para un audio disponible a través de plataforma de streaming, igualmente el video a través de la plataforma de streaming, y que con esta finalidad sea accesible a todo público interesado en la diseminación de información científica. Pero para comprender este artículo científico es necesario empaparnos un poco de todas las prioridades que significa justamente este deporte. Por eso les ofrezco este contenido que vamos a evaluar. Es el perfil fisiológico del esquiador alpino, componentes del rendimiento, fuerza y resistencia muscular, flexibilidad y agilidad, potencia anaeróbica y aeróbica, coordinación y habilidad técnica, requisitos de energía, influencia de la altitud, factores genéticos, y daremos paso al análisis de un estudio científico especializado. Vamos a dar las conclusiones, las referencias bibliográficas y posteriormente vamos a ver un video muy significativo de cómo se llevan a cabo todo este tipo de pruebas. No todas, pero al menos algunas vamos a tener la oportunidad de verlo. Bueno, como introducción tenemos que el esquí alpino es un deporte evidentemente desafiante, combina velocidad, agilidad y resistencia en algunos de los entornos más espectaculares del mundo, y evidentemente esos descensos a gran velocidad, giros de precisión que hacen a través de las diferentes puertas cuando están compitiendo
en pendientes muy empinadas. Evidentemente es necesario un conjunto diverso de habilidades físicas y mentales para que este tipo de deportistas tengan éxito en su disciplina. La base del rendimiento de estos deportistas es un perfil fisiológico bien desarrollado porque incluye componentes claves como la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad, la potencia anaeróbica y aeróbica, la coordinación y las habilidades técnicas. De tal forma que esta presentación, pues evidentemente va a dar el detalle de este tipo de factores que influyen en el rendimiento de los esquiadores de élite. Bueno, esos componentes del rendimiento, pues es como entender los pilares del éxito en el esquí alpino de élite. Ese rendimiento excepcional que tienen estos deportistas es una combinación de diversos componentes fisiológicos, técnicos y mentales, y por eso cuando se entrelazan, pues el deportista puede llegar a ese éxito en este tipo de deportes tan emocionantes que son los deportes de invierno. Vamos a ver algunos componentes. Por ejemplo, tenemos la resistencia cardiovascular, que evidentemente en este tipo de deportistas exige un alto nivel de resistencia cardiovascular porque debe de mantener un flujo constante el deportista de oxígeno a los músculos durante descensos largos y agotadores y especialmente aquellos que van hacia altitudes elevadas. La fuerza muscular es esencial, ya que los esquiadores deben resistir las fuerzas G. Acordémonos que las fuerzas G habla de las fuerzas de gravedad. Así pues, se tienen que mantener la estabilidad en pendientes empinadas y la fuerza de las piernas y del core es crucial justamente para que ellos tengan esa agilidad y ese control. La flexibilidad también es un punto clave para ejecutar giros precisos y cambios rápidos de dirección, porque evidentemente necesitan una amplia gama de movimientos en las articulaciones, especialmente en caderas y rodillas. Pasando al análisis de la potencia anaeróbica, pues evidentemente esas arrancadas rápidas y giros potentes, estamos hablando de la potencia anaeróbica, razón por la cual es fundamental. Entonces, esa capacidad permite a los esquiadores generar rápidamente energía sin depender de del oxígeno. Si vamos a hablar de la potencia aeróbica, pues bueno, también sabemos que es crucial para el rendimiento sostenido en largas carreras, porque evidentemente va a ser la que va a afectar la resistencia y la capacidad de recuperación entre esas pruebas de slalom o super slalom, en donde pasan esas puertas para tener justamente esa velocidad que ellos alcanzan. Hablando de habilidades técnicas, pues evidentemente son esenciales porque incluyen la capacidad de mantener una línea eficiente y utilizar el equipo deportivo de manera óptima. La coordinación y el equilibrio también debe de ser excepcional y es un sentido del equilibrio finalmente. Estos deportistas deben ajustar su posición y fuerza constantemente conforme avanza su entrenamiento o conforme avanza la competencia. Por último, la mentalidad y la concentración que deben de tener es excepcional. Le llamamos la resiliencia que deben de tener, la toma de decisiones que deben de realizar es algo rápido, porque finalmente son habilidades mentales críticas que forman a estos deportistas.
Bueno, vamos a ahondar un poquito más en algunos temas, sobre todo porque es importante. Para hablar de resistencia cardiovascular en el esquí, pues evidentemente es fundamental. Es un deporte que finalmente demanda a un aporte significativo del sistema cardiovascular debido justamente a las necesidades de mantener un flujo constante de oxígeno para ser transportado a los músculos, especialmente en los descensos largos y muy empinados. Vamos a ver la importancia de la resistencia cardiovascular porque evidentemente pues esos descensos pueden durar varios minutos y la altitud puede afectar la concentración de oxígeno. Entonces, esa resistencia cardiovascular sólida permite que el esquiador mantenga el suministro de oxígeno a los músculos, retarde la fatiga y reduzca el riesgo de cometer errores. Asimismo, él pueda recuperarse más rápidamente entre las sesiones exigentes. Si vamos a hablar de entrenar esta fase de resistencia cardiovascular, pues tendríamos que estar integrando entrenamientos en altitud. Muy bueno y muy benéfico será en aquellas pistas que también son utilizadas para competir, ese entrenamiento técnico táctico, porque finalmente cuando ellos están en lugares de alta altitud, estimula la producción de glóbulos rojos y mejora la capacidad de transporte de oxígeno. Es indispensable también que ellos tengan un entrenamiento intervalado, esta combinación de ráfagas intensas de esfuerzos con periodos de recuperación para mejorar justamente esa capacidad aeróbica y anaeróbica. Igualmente un entrenamiento cruzado para que se sume al deportista, por ejemplo, actividades como el ciclismo o el remo, y así variar el entrenamiento y fortalecer también ese sistema cardiovascular. Si vamos a hablar de los efectos de la altitud, pues evidentemente el esquí alpino a menudo ocurre siempre en estas altitudes muy elevadas y eso puede afectar la resistencia cardiovascular. Finalmente, estos deportistas de élite a menudo entrenan en estas altitudes para aclimatarse. Reduce también la altitud, la presión parcial de oxígeno, y esto significa que hay menos oxígeno disponible para los músculos. Los efectos incluyen un aumento en la frecuencia cardíaca y una disminución en la capacidad de trabajo. Por tanto, los deportistas tendrían que estar adaptándose a entrenar en estas condiciones y eso puede conferirles ventaja cuando compiten en este tipo de escenarios. El entrenamiento en altitud puede utilizar estrategias de aclimatación. De hecho, esa es la intención. Es finalmente llegar anticipadamente a esos escenarios que cuentan con una altitud importante antes de la competencia. Vamos a analizar ahora la fuerza y la resistencia muscular, que finalmente también es la base de un esquiador de élite alpino. La fuerza y resistencia muscular son componentes fundamentales, como ya lo habíamos comentado, porque los músculos trabajan en conjunto para controlar el cuerpo en descensos de alta velocidad y esto hace que resulte interesante analizarlos. Si vamos a hablar de la importancia de la fuerza muscular, estamos hablando de esas demandas en los descensos que tienen este tipo de deportistas y giros de alta velocidad. Los esquiadores requieren toda esa fuerza en las piernas, especialmente en los cuádriceps, para mantener el control y generar esa potencia en las curvas. Además, no solamente las piernas, sino también los músculos del tronco, del core y la espalda baja son esenciales para mantener una posición corporal adecuada
y esto evidentemente influye en la aerodinámica y el control corporal. La importancia de la resistencia muscular, pues evidentemente también es esencial, un rendimiento de alto nivel durante todo un descenso o una competencia, porque los esquiadores finalmente necesitan la resistencia muscular para evitar la fatiga que puede llevar a errores accidentales. Esa resistencia muscular en las piernas es crucial para justamente conservar la fuerza en giros y cambios de terrenos constantes. Acuérdense que las pistas de competencia y de entrenamiento no son parejas, entonces es muy demandante para el deportista. En cuanto a combinar este tipo de habilidades, podríamos estar hablando de fortalecer los músculos bajo la premisa de un levantamiento de pesas en la sala de musculación, justo para desarrollar más fuerza en las piernas y el tronco. También integrar ejercicios de estabilidad para mejorar el equilibrio y la resistencia. Y evidentemente, pues bueno, el entrenamiento del core para fortalecer esos músculos del tronco y la espalda baja, de tal forma que a través de estas actividades de alto rendimiento en las pistas se simulen condiciones de una competencia para que también ellos, tanto físico como mentalmente, estén fortalecidos. Si vamos a hablar de flexibilidad y agilidad, tendríamos que analizar entonces la importancia de la flexibilidad, y esto evidentemente atiende a la amplitud de movimientos de las articulaciones. El esquiador debe tener una buena flexibilidad porque es crucial para lograr justamente esa postura aerodinámica que le permite giros suaves y controlados. Una buena flexibilidad también en caderas y piernas le va a permitir a esos esquiadores que se inclinen y giren con mayor facilidad, y esto pues es esencial para ajustar su postura en esas respuestas rápidas que tienen que hacer por los cambios de terreno que hay. La agilidad también es una capacidad súper importante porque ellos tienen que estar cambiando de dirección y posición rápidamente. El esquiador de élite, donde justamente tiene las condiciones del terreno, puede variar de manera significativa en cuestión de segundos. Esa agilidad, evidentemente, es esencial por todos los cambios que ellos atraviesan en su pista de competición. Deben de ser ágiles, obviamente, para que se puedan adaptar a ciertas pendientes, curvas y obstáculos inesperados, por lo cual esa agilidad les permite tomar decisiones rápidas y mantener el control, porque finalmente ese es el reto. ¿Cómo vamos a entrenar esa flexibilidad y agilidad? Pues bueno, hay que incorporar ejercicios de estiramiento y movilidad en su rutina de entrenamiento para justo mejorar esa flexibilidad. Hablemos de estiramientos dinámicos que implican movimientos controlados que aumentan la amplitud de movimiento y mejoran justamente la flexibilidad funcional. La yoga y el pilates también son disciplinas que mejoran la flexibilidad y el equilibrio, de tal forma que la agilidad se entrena con ejercicios específicos que implican cambios de dirección rápidos y reacciones a estímulos visuales y auditivos. Para hablar de los beneficios para la seguridad, pues también justamente que sean flexibles y ágiles es muy adecuado, porque esto no solo mejora su rendimiento, sino que también son habilidades vitales para la seguridad justamente de estos deportistas, porque así ellos tienen la habilidad de reaccionar de manera eficaz en situaciones de riesgo y prevenir lesiones. Los músculos son más flexibles y las articulaciones van a ayudar
a evitar esas tensiones y distensiones en condiciones de esfuerzo, de tal forma que la agilidad les va a permitir esquivar obstáculos y adaptarse justamente a esos cambios repentinos que pudiera llegar el terreno. Recuérdense que esta disciplina se lleva en escenarios naturales y en la pista puede cambiar de un día para otro o en unas horas. Todos nos podemos recordar cuando vemos las Olimpiadas de invierno que han parado eventos por quizá alguna lluvia de nieve, y evidentemente eso hace que la nieve no esté tan apretada, sea más suave, y eso demanda justamente una perspicacia en el comportamiento del esquiador de élite. Pasemos ahora a la potencia anaeróbica y aeróbica. Bueno, la definición de potencia anaeróbica, solo para recordarnos un poco, se refiere a la capacidad de generar energía de manera explosiva sin depender del oxígeno. Aquí el esquiador esta forma de energía es esencial para arrancar, acelerar y sortear estos terrenos difíciles, por lo que este tipo de deportistas toma un giro cerrado o sale de una posición inclinada, y esto depende justamente de la potencia anaeróbica para impulsarse. Si vamos a hablar ahora del entrenamiento que deben de tener estos deportistas para el desarrollo de la potencia anaeróbica, pues podemos integrar justamente estos ejercicios de alta intensidad y corta duración, ejercicios de fuerza, entrenamiento de pesas, ejercicios como sentadillas, estocadas, que van a mejorar la fuerza necesaria para estos movimientos explosivos, pero también podemos integrar entrenamientos intervalados, estos intervalos de alta intensidad en su rutina de cardio, para mejorar justamente la resistencia a la fatiga y la capacidad anaeróbica. Hablando de la potencia aeróbica, recordemos que estamos hablando de esa capacidad de generar energía a través de procesos que ahora dependen del oxígeno, de tal forma que esta energía es necesaria para los deportistas de invierno para mantener el rendimiento durante largos descensos y carreras. Los esquiadores finalmente descienden por las pistas y sus cuerpos dependen de la potencia aeróbica para mantener la resistencia y la velocidad. ¿Cómo vamos a entrenar la potencia aeróbica? Pues bueno, entrenamientos enfocados en la resistencia y la capacidad pulmonar, como cardio de larga duración. Podemos hacer sesiones en la banda o de ciclismo, un pedaleo constante, un pedaleo de ruta que tenga una larga duración a un ritmo constante para mejorar esa resistencia cardiovascular, y también entrenamientos de altitudes, es decir, llevar al esquiador a entrenar a esas altitudes elevadas para aumentar su capacidad pulmonar y eficientizar el consumo de oxígeno. El equilibrio entre la potencia aeróbica y anaeróbica, pues evidentemente es algo crítico del perfil fisiológico de un esquiador profesional alpino, porque evidentemente la potencia anaeróbica les permite realizar giros y aceleraciones explosivas, mientras que la potencia aeróbica mantiene la resistencia en descensos largos y extenuantes, de tal forma que ese entrenamiento equilibrado de ambas capacidades es fundamental también para que ellos logren el éxito en este tipo de deporte. Ahora bien, hablando de la coordinación y habilidad técnica, pues es importante saber que la coordinación y la habilidad técnica en el esquí alpino pues son cruciales también, porque necesitan dominar giros, necesitan mantener el equilibrio y superar los obstáculos.
Esta habilidad técnica se refiere justamente a la capacidad de ejecutar las técnicas de esquí adecuadas, como el giro paralelo y el uso eficiente de los bastones. Igualmente se relaciona con la capacidad de sincronizar movimientos y ajustar rápidamente a las condiciones cambiantes de la pista. Es decir, ellos se tienen que ajustar a las condiciones cambiantes del escenario a competir. En cuanto al entrenamiento de estas coordinaciones y habilidades técnicas, podemos integrar el entrenamiento en pista, es decir, realizar ejercicios específicos de técnica en la nieve para mejorar su manejo de giros y adaptaciones a este tipo de terrenos variados. El entrenamiento de puertas es sumamente importante. Ahí podemos integrar slalom o super slalom, lo que le llamamos el slalom gigante también, porque atravesar este tipo de puertas estrechas a altas velocidades en donde ellos necesitan direccionar el giro de acuerdo al color, pues requiere una coordinación excepcional. También podemos integrar entrenamientos de fuerza del núcleo, es decir, la base de fuerza es esencial para que ellos mantengan ese equilibrio y la postura durante los giros. Ahora bien, es importante también que siempre tomemos videos para que después podamos revisarlos y analizar este tipo de carreras y encontrar esas áreas de oportunidad en su coordinación y en su técnica para trabajar en ello. Otras habilidades claves, pues bueno, podemos incluir la anticipación, la postura adecuada, el balance y la transferencia de peso, que también eso es parte importante justo para que con esas posturas que ellos toman, pues no les gane el peso, ya sea a través de la parte posterior o la parte anterior. También la coordinación eficaz entre la parte superior e inferior del cuerpo es esencial, ¿no? Ellos deben de tener un equilibrio y un dominio de la fuerza constante. Para hablar de los requisitos de energía, pues bueno, es crucial a través de todo el desgaste, toda la tensión que deben de tener este tipo de deportistas, pues resulta sumamente importante que esa fuerza y esa resistencia muscular sea atendido a través de la dieta y tengan justamente estos planes de alimentación adecuados para un periodo de recuperación. Es decir, que ellos van a requerir esta dieta equilibrada en donde incluyan macronutrientes de primera clase, e igualmente micronutrientes y aquellas estrategias fundamentales de hidratación. El descanso, por supuesto, debe de ser el adecuado para que ellos se puedan recuperar y así evitar lesiones y permitir que los músculos se reparen y fortalezcan óptimamente. Para ser un poco más puntuales, estamos hablando que el esquí alpino de élite, pues evidentemente es una actividad intensa y muy energética, con un gasto calórico aproximadamente entre 600 y 800 calorías por hora de práctica del deporte, por lo que es fundamental pues evidentemente proporcionar la energía necesaria y optimizar así el rendimiento del esquiador. Los carbohidratos son una fuente crucial de energía y deben consumir justamente buena calidad de carbohidratos complejos como pasta, arroz, justo antes de las carreras de competencia. Las proteínas esenciales, igual para la recuperación muscular y la fuerza, se pueden integrar carnes magras, lácteos, legumbres, sin ningún problema. Las grasas saludables como nueces, aceite de oliva,
si el país en el que estamos cuenta con palta o aguacate, será muy recomendable y evidentemente este tipo de alimentación es importante para la energía a largo plazo. En cuanto a la hidratación, pues es importante saber que la deshidratación en este tipo de deportes afecta negativamente el rendimiento. Hay que estar muy atentos en cuanto a las pautas de hidratación antes, durante y después de las competencias. Resulta peculiar en este tipo de deportes de invierno que se cree que no es necesario hidratarse porque pues evidentemente como son bajas temperaturas pues finalmente no hay la necesidad como de sentir esa sed, pero al contrario tenemos que estar sumamente atentos, yo creo que más que en aquellos deportes que se llevan en temperaturas altas porque debido a la grande ropa que ellos portan para justamente aislarse del frío, pues no se siente la sudoración. Aparte, las nuevas telas tecnológicas pues también impiden que esa sudoración te moleste, pero no quiere decir que no estés sudando, aunque, aunque estén bien tapados. Es decir, están perdiendo justamente muchos electrolitos y energía. Aquí es crucial aportar agua y electrolitos y carbohidratos, porque evidentemente el cuerpo está gastando mucha energía para mantener su temperatura. Por lo cual las bebidas deportivas justamente es una herramienta muy indispensable para aquellos que nos dedicamos a la nutrición en el deporte. Y hablando de la suplementación, pues bueno, hay casos muy peculiares de requerimientos de suplementación, principalmente en estos deportes, y eso lo podemos checar con laboratoriales igualmente. Serán aportes de vitamina D y hierro. Realmente son los nutrientes más comunes que pudieran llegar a necesitarse en este tipo de deportistas. Ahora, tres puntos importantes como último para compartir acerca de la nutrición. Los esquiadores deben planificar sus comidas y refrigerios antes de las competencias para garantizar justamente tener esa energía y específicamente los nutrientes. Un ejemplo de una comida precompetitiva, pues es un desayuno rico en carbohidratos con avena y fruta, un almuerzo o comida equilibrado en proteínas magras, carbohidratos y verduras, y refrigerios ligeros como barras de granola, si tenemos la oportunidad de nuestras barras de amaranto aquí en México, pues evidentemente serán mucho mejor. Una reposición post carrera pues demanda también consumir una combinación de proteínas y carbohidratos justo para ayudar en la recuperación muscular sin menoscabar en la hidratación siempre. Ahora, la influencia de la altitud, que también es parte crucial en este tipo de deportes, pues bueno, finalmente es un factor significativo también en el esquí alpino de élite, especialmente en estaciones de esquí de gran altitud, porque evidentemente a medida que se dan estos ascensos, las altitudes más elevadas significa la presión del oxígeno que va disminuyendo en el cuerpo. Esto afecta evidentemente la capacidad del cuerpo para tomar oxígeno y transportarlo a los músculos, por lo cual los esquiadores pues a menudo sabemos que compiten en este tipo de altitudes demasiado elevadas y la falta de oxígeno puede resultar en fatiga y en rendimiento reducido. Estas adaptaciones tienen que darse rápidamente en estos deportistas y se tienen que entrenar o bien competir a gran altitud porque suelen experimentar una adaptabilidad gradual a las condiciones de hipoxia o hipoxia.
El cuerpo finalmente responde aumentando la producción de glóbulos rojos para transportar más oxígeno y eso significa capacidad pulmonar y eficientar justamente la utilización del oxígeno, que también me va a mejorar la exposición continua a la altitud. Es decir, hay que exponerlos continuamente a este tipo de escenarios para que entrenemos esa capacidad que necesita el esquiador. Los desafíos de competir en altitud, pues bueno, provoca fatiga más rápido y dificulta el proceso de respiración durante el esfuerzo. Deben aprender a administrar su energía y el ritmo de carrera en altitudes elevadas y, otra vez, es importante la hidratación y la nutrición adecuada porque evidentemente hay demandas cruciales en este tipo de altitudes que pudieran llegar a requerir los deportistas. El entrenamiento en altitudes, pues bueno, hay que elegir entrenamientos, justamente pistas que nos brinden esa altitud para que ellos hagan esas adaptaciones a la hipoxia y evidentemente también implica muchas veces vivir en ese tipo de escenarios, entrenar en ese tipo de altitudes elevadas durante periodos de tiempo prolongado para mejorar justamente el rendimiento y así la capacidad sea mayor en estos deportistas. Las consideraciones de altitudes en las planificaciones de carreras, pues bueno, sabemos que los esquiadores y los entrenadores deben de tener en cuenta este tipo de condiciones de altitud para planificar las estrategias dentro de una carrera o una competencia y así que tengan una aclimatación adecuada antes de competir en este tipo de escenarios. Pasamos a los factores genéticos. Evidentemente, estos pueden influir en el rendimiento de los esquiadores alpinos, por lo que vamos a destacar justamente los genes claves y su impacto en la capacidad física. Hablando de genética y rendimiento en el esquí alpino de élite, pues evidentemente sabemos que no solo dependen del entrenamiento riguroso, sino que su genética también puede desempeñar un papel importante en su éxito. Estas variantes genéticas han sido asociadas con diferencias en el rendimiento, la resistencia y la adaptación al rendimiento. Vamos a ser específicos, estamos hablando de algunos genes. Aquí tenemos los relevantes. Tenemos a la alfa-actina 3, que este gen se ha vinculado a la capacidad de generación de potencia muscular en esfuerzos explosivos y la composición de fibras musculares. Igualmente, los portadores que tienen la variante R577X pueden tener una ventaja en movimientos explosivos en el esquí alpino. Hablando del gen de la enzima convertidora de angiotensina, está asociado con la resistencia cardiovascular y la función vascular. Los individuos con el genotipo 2 pueden mostrar una mayor respuesta al entrenamiento de resistencia. Vamos a pasar ahora con la tenancina C. Este gen influye en la elasticidad muscular y la capacidad de respuesta de los músculos a las demandas del ejercicio. Estas variaciones en el gen pueden afectar la capacidad de adaptación a los entrenamientos específicos de los esquiadores. Y otros genes, por ejemplo, como la proteína tirosina quinasa, también puede influir en la adaptación muscular y la respuesta al entrenamiento. De tal forma que la interacción también tiene una significancia gen ambiental.
porque aquí podemos destacar que la genética interactúa con el ambiente y el entrenamiento. No solo se trata de los genes que tiene un esquiador, sino de cómo se aplica a su entrenamiento y a las demandas específicas de los esquiadores. Si vamos a hablar de entrenamientos personalizados, comprender la genética de un esquiador significa permitirnos un enfoque de entrenamiento más adecuado y más personalizado. Es decir, que los entrenadores podemos adaptar los programas de entrenamiento para aprovechar las fortalezas genéticas y abordar las debilidades. Hay estudios en curso a través de la investigación genética de justamente los esquiadores porque este tema va a seguir evolucionando. De tal forma que estos estudios están investigando nuevas variantes genéticas y cómo se relaciona con el rendimiento de diferentes aspectos del esquí alpino. Y bueno, llegamos justamente a esta, este artículo que nos compartió el doctor Rojas, en donde brinda una investigación reciente del mayo del 2023 y evidentemente, pues bueno, aquí este artículo científico se presenta como las variantes genéticas y la temporada de entrenamiento afectan el rendimiento de los esquiadores alpinos de élite y los autores, pues bueno, investigan los cambios estacionales en la capacidad, la fuerza y la capacidad aeróbica, así como la genética que desempeña un papel crucial en este tipo de cambios. También exploran factores como la edad, el sexo y los genes que influyen en el rendimiento de estos esquiadores de élite. Bueno, vamos a desmembrar la información que nos brinda este artículo científico. Este estudio siguió un diseño transversal, reclutando esquiadores de élite durante citas médicas de rutina. Estos datos se recopilaron antes y después de los periodos de preparación de pretemporada y competencia en un periodo de entre 2015 y 2018 y se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki y fueron aprobados, obviamente, por el Comité de Ética Local del Cantón de Zúrich, Suiza. Los participantes fueron 43 esquiadores de equipos nacionales de esquí alpino y nórdico, los cuales participaron justamente para este estudio y la mayoría de ellos siguieron un esquema de entrenamiento estándar y recomendaciones del ejercicio según la temporada de esquí. Las pruebas de fuerza y rendimiento aeróbico se realizaron este tipo de fuerza isocinética, midiendo la potencia máxima durante extensiones y flexiones musculares a diferentes velocidades angulares. El rendimiento aeróbico se evaluó mediante pruebas de ejercicio cardiopulmonar con cicloergómetros o cinta rodante, siguiendo un protocolo estándar. Se analizaron genotipos, los poliformismos genéticos AC y D en su variante RS1799752, ACTN3 en su variante RS1815739, TNC en su variante RS2104772 y PTK2 en dos variantes, RS7460 y RS7843014. Se extrajo el ADN genómico de las muestras de sangre y se realizaron análisis de genotipo. Estos estudios se importaron a MS Excel justo para resguardar su anonimato y estos datos se evaluaron en busca de valores
faltantes o inconsistentes. Las pruebas estadísticas se utilizaron para evaluar cambios periódicos durante el curso de preparación de competencia. Se realizaron pruebas de signos para evaluar la significancia estadística de los cambios estacionales. Se utilizaron análisis de varianza univariables para evaluar influencias factoriales en los cambios periódicos y considerando factores como el periodo, genotipo, edad y sexo. Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos? El estudio se centró en la asociación de 5 poliformismos que ya vimos, poliformismos de genes, relacionados obviamente con los músculos y el rendimiento muscular y el metabolismo cardiomuscular durante la temporada de esquí, considerando la influencia justamente de la edad y del sexo. Y sugirieron que diferentes poliformismos genéticos afectan las alteraciones en el rendimiento durante la temporada de esquí. También se observaron cambios periódicos casi significativos en el rendimiento máximo, destacando un deterioro en la capacidad anaeróbica durante la competición, particularmente a bajas velocidades angulares. Este deterioro se recuperó durante el periodo de pretemporada sin ningún problema. En cuanto a la potencia máxima y la frecuencia cardíaca máxima, no se vieron significativamente afectadas durante el periodo de pretemporada, aunque el consumo máximo de oxígeno mejoró y empeoró durante los periodos de preparación y competencia. Además, observaron un deterioro en la capacidad metabólica durante la temporada de competición, lo que indicaba una mayor dependencia del metabolismo aeróbico. Del mismo modo, cuando hicieron mediciones de lactato, se identificó evidencia de la acumulación de lactato en sangre durante el ejercicio exhaustivo, lo que reflejaba una mayor dependencia del metabolismo aeróbico y una capacidad reducida de oxidación mitocondrial de la glucosa durante la temporada de competencia. Para la edad, se vio que influyó en los cambios periódicos, especialmente en el desarrollo del rendimiento deportivo relacionado con el metabolismo muscular y la fuerza. Hubo evidencia de que la edad biológica desempeñó un papel importante en las adaptaciones fisiológicas observadas durante los periodos estacionales. En cuanto al sexo, también afectó la variabilidad en los cambios periódicos de ciertos parámetros fisiológicos. Se observaron asociaciones significativas con un tamaño de efecto más notable en la interacción de genotipos específicos. Igual, los poliformismos genéticos estudiados como AC, ACTN3, TNC y PTK2 mostraron asociaciones con cambios en el rendimiento muscular, la eficiencia metabólica y la respuesta al entrenamiento. Por último, los datos sugirieron que la información genética puede ser un complemento relevante para proporcionar asesoramiento individualizado a los esquiadores y ayudar a mantener y mejorar el rendimiento durante los periodos estacionales. Vamos a concluir. Aquí tenemos por partes las conclusiones en donde decimos que, bueno, para nombrar el impacto de la genética en el rendimiento, pues finalmente el estudio revela la influencia de factores genéticos en el rendimiento deportivo a lo largo de una temporada. Hablando de personalización del entrenamiento, pues evidentemente estas variantes genéticas afectan la potencia muscular y la capacidad aeróbica en momentos específicos del año. Esto sugiere la necesidad de programas de entrenamientos más personalizados.
Si vamos a hacer consideraciones de factores genéticos, hay que destacar la importancia de integrar factores genéticos en la preparación física, junto con características fisiológicas para optimizar el rendimiento. Vimos también que la relevancia va más allá del esquí profesional, porque estos hallazgos no solo benefician a los esquiadores de élite, sino que también abre posibilidades sobre cómo la genética influye en el rendimiento deportivo en general. Mejora evidentemente el acondicionamiento físico porque vimos que los avances en esta área tienen el potencial de mejorar la preparación de deportistas en diversas disciplinas, maximizando su potencial y reduciendo el riesgo de lesiones. Entonces, realmente es un estudio eh, científico sumamente importante, sumamente actualizado, perdón, entonces es muy significativo para que nosotros constantemente nos sigamos actualizando y profesionalizando en nuestras disciplinas. Estas son las bibliografías que se consultaron justamente para reforzar nuestros conocimientos y que evidentemente la información que nos brinda el artículo científico a analizar sea un poco más digerible, recordándonos las capacidades que deben de tener justamente estos deportistas. A continuación les voy a presentar un video importante que habla justamente de la anatomía de un snowboard, un deportista de snowboard, que evidentemente, pues bueno, forma parte fundamental de este tipo de deportes de invierno. Aunque esté en inglés, es muy fácil de entender. Las pruebas que se llevan en un laboratorio de fisiología justo para saber las capacidades de este tipo de deportistas. Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. La verdad es que yo agradezco la oportunidad que ustedes vean el video, lo analicen y todavía más se den a la tarea de investigar justamente esta información y leer el artículo científico que muy amablemente el doctor Rojas nos hizo favor de compartirnos. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, pregunta, háganmelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Estoy a sus órdenes. Hasta la próxima.